Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde lo ves. El río en pleno final de la primavera bajaba hinchado con el deshielo de las sierras, arrastrando ramas, raíces y barro de las alturas. Su rugido era más fuerte que de costumbre, un estrépito constante que llenaba todo el valle como si la tierra misma gimiera bajo el peso de tanta agua. Al otro lado, el terreno se abría lentamente en praderas donde se levantaba el pequeño rancho de Caleb Rourke a unos kilómetros del camino principal. Conocía bien el peligro de ese río en esta época. Lo había comprobado otras veces y escuchado relatos de reses arrastradas, carretas volcadas e incluso del hijo de un vecino que 2 primaveras atrás desapareció al intentar cruzar a caballo. Pero Caleb había cabalgado desde el amanecer con un saco de clavos nuevos y un rollo de alambre atados a la montura, provisiones para reparar las cercas de su propiedad. Estaba harto de la intemperie y ansiaba su cama, su fogón, y el silencio que a sus 38 años era ya su única compañía. 8 años antes había perdido a su esposa a causa de una fiebre en el primer invierno tras la guerra. Desde entonces, el rancho dejó de ser hogar para convertirse en un lugar donde agotarse trabajando. No había nada más que hacer. Al llegar a la orilla esa tarde con el agua corriendo furiosa y alta, sopesó su decisión. Podía seguir 1 hora río abajo hasta un vado más llano y ancho, o arriesgarse a cruzar allí y ganar quizá unos minutos. Su alazán, un animal firme de anca marcada por cicatrices, pateaba el suelo con impaciencia. Caleb decidió jugársela. Avanzó con cautela, aunque era un hombre que una vez resuelto no retrocedía. En cuanto el caballo metió las patas en el agua, sintió de inmediato el empuje de la corriente. Se le encogió el estómago, pero le aflojó las riendas obligándolo a buscar la otra orilla. A mitad del trayecto el animal resbaló sobre las piedras lisas del fondo. Sus cuartos traseros se dieron de lado. Caleb tiró fuerte de las riendas, pero la fuerza del río superó a las patas del caballo. Un instante iban juntos. Al siguiente el caballo tropezó, cayó de costado, y Caleb sintió cómo lo arrancaba de la silla. El agua le golpeó el pecho como un muro arrancándole el aire. El frío le mordió los pulmones antes de que pudiera inhalar de nuevo. Su cabeza se hundió, el estrépito le llenó los oídos. Las botas chocaron contra las rocas y quedó dando vueltas los brazos buscando algo firme. El lodo y la arena le quemaban los ojos. Intentó salir a flote y logró un solo respiro antes de que la corriente lo arrastrara otra vez. El miedo fue inmediato y brutal. No voy a salir de esta, pensó. Recordó la guerra no en imágenes, sino en la sensación de yacer en el suelo herido y resignado a morir. Aquello era igual una certeza muda de que la lucha quizá ya estaba perdida. Sin embargo, su cuerpo peleó pataleando con furia. Alcanzó una rama, pero se le escapó de las manos. Los pulmones le ardían. Cuando logró sacar la cabeza, jadeó y vio la orilla lo bastante cerca para darle esperanza, pero aún lejos para que la corriente intentara llevárselo. Actuó por puro instinto. Brazos y pecho dolían mientras avanzaba hasta que un tronco pesado le golpeó el hombro y lo hizo girar arrancándole el último aliento. El mundo se volvió negro. Despertó tosiendo con violencia, expulsando agua del pecho. Sus manos se aferraron a barro, hojas y hierba mojada, prueba de que estaba en tierra. Rodó de lado vomitando agua del río, las costillas doliéndole a cada espasmo. La garganta ardía, los pulmones en llamas. Quedó tendido respirando como un hombre medio ahogado, que en realidad lo era, tratando de entender cómo había llegado allí. Entonces la vio. A unos metros medio, escondida entre los álamos, estaba ella. Descalza, con los pies ennegrecidos por el lodo, vestía un traje de gamuza de cuello bajo que se pegaba húmedo a sus piernas. Llevaba el cabello largo y trenzado, atado con una tira de cuero gastado. Se mantenía inmóvil, los brazos sueltos, la mirada fija en él. Sus ojos penetrantes y serenos no mostraban miedo ni curiosidad. Solo una vigilancia tranquila, como si ya hubiera visto hombres como él y estuviera decidiendo qué pensar. Caleb, temblando todavía de frío, tragó saliva, se limpió la boca con la manga e intentó hablar. «¿Tú me sacaste?», preguntó con voz ronca, rota por la tos. La mujer no respondió de inmediato. Lo observó, luego avanzó y dejó una cantimplora de hojalata abollada en el suelo justo delante de él.
No se la entregó en mano ni hizo ningún gesto de ternura. Solo la puso a su alcance y se retiró. Con las manos temblorosas, Caleb la tomó. Bebió, se atragantó, tosió hasta que volvió a salirle el agua. Aún así la miró encontrando su mirada. «Me llamo Caleb Rourke», dijo al fin, como si ese dato bastara. El rostro de ella no cambió. Tras otro silencio, habló en un castellano pausado, voz baja. «Eras pesado. Nada más». Caleb se recargó en el tronco de un álamo, la camisa pegada al cuerpo, el barro subiéndole por una manga. Le dolía todo mientras su mente asimilaba lo ocurrido. Había sido solo un cuerpo inerte en el río, y aquella mujer más menuda que él lo había sacado con una fuerza que no podía imaginar. ¿Por qué preguntó antes de poder frenarse? Ella no respondió. Él la observó en el silencio que quedó entre los dos. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 20 y tantos, pero con un rostro marcado por pérdidas que dejaban huella. El vestido que llevaba mostraba remiendos en varias partes y el bordado del cuello se veía gastado por el uso y el tiempo. Parecía una mujer acostumbrada a valerse sola sin la ayuda de nadie. Notó que en lugar de usar los mocasines, los llevaba colgados en la mano. Debió meterse al río descalza. La mente de Caleb, aún embotada por el cansancio, intentaba entender quién era ella. Pensó que era apache, aunque no sabría decir de qué grupo. Y tampoco era asunto que se atreviera a preguntar. Había escuchado muchas historias desde que terminó el conflicto, algunas teñidas de miedo, otras de rabia, muchas deformadas por el prejuicio. Lo único que tenía claro era que ella lo había sacado del agua, sin tener por qué hacerlo. Cuando intentó ponerse en pie, las piernas le fallaron, y cayó de rodillas soltando un suspiro entre dientes. La vista se le nubló. Ella no se acercó ni hizo gesto de auxiliarlo, pero sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos. «Descansa», dijo al fin. Y luego camina. Su voz no tenía tono suave, pero tampoco era dura. Era una orden sencilla. El rugido del río seguía sonando detrás de ellos. La luz se filtraba entre los árboles, mientras el sol bajaba dibujando líneas pálidas sobre el suelo. Caleb permanecía sentado intentando controlar la respiración mientras su mente repetía una y otra vez lo ocurrido. Ella me salvó. Pudo dejarme morir. Y no pide nada a cambio. Aquello le inquietaba profundamente. En su experiencia, los hombres siempre pedían algo a cambio, ya fuera un favor, un trato o una deuda. Nada se daba gratis. Pero ella lo había hecho sin explicaciones, sin condiciones. Y él no sabía cómo reaccionar. Cuando finalmente logró ponerse de pie, más firme esta vez, ella ya se había dado la vuelta y se internaba en el monte. «¡Espera!», gritó él con voz áspera pero firme. Ella se detuvo de espaldas a él. «Te debo la vida», dijo simplemente. Ella no se movió. La trenza sobre su espalda se agitaba con la brisa. No respondió, y sin girarse siguió caminando entre los álamos, fundiéndose con la espesura, como si nunca hubiera estado allí. Caleb permaneció en la orilla, respirando hondo con el pecho adolorido, y el hombro palpitándole por el golpe del tronco. Pensó en buscar su caballo si es que el animal había cruzado el río, y regresar al rancho. Pero su mente no dejaba de regresar a ella. Me salvó, pensaba, y se fue como si nada. Para cuando empezó a seguir el sendero, la imagen de ella descalza con la mirada firme y sin palabras ya estaba tatuada en su memoria. Se prometió dejarlo así, pero Caleb Rourke no volvió a casa esa noche. Debió haberlo hecho. Aún tenía la ropa empapada, el hombro golpeado por la corriente, y el sol ya se escondía detrás del cerro. Sabía que no era prudente andar por esas colinas al anochecer, menos después de haber estado al borde de la muerte. Pero algo dentro de él se negaba a regresar al rancho. No todavía. Había pasado años cumpliendo rutinas, yendo al pueblo cada quincena, arreglando cercas, respondiendo con un todo bien sin alma cada vez que alguien preguntaba por su estado. Él mismo había cavado la tumba de su esposa sobre una tierra donde apenas habían comenzado a construir su vida. Desde entonces todo lo que hacía era mantener las cosas a flote. No era vivir, era sobrevivir. Por eso cuando se alejó del río y se adentró en el bosque, no se detuvo a preguntarse por qué seguía las huellas de ella.
No era porque fuera un gran rastreador, aunque no era torpe, sino porque ella no había tratado de ocultarlas. Las pisadas eran pequeñas, firmes, seguras. Caminaban entre arbustos y piedras con la soltura de quien conoce la tierra tan bien que ya no le teme. Ella subía hacia zonas más altas evitando espacios abiertos. Caleb caminaba despacio. El río lo había dejado sin fuerza, y la ropa mojada le rozaba la piel con cada paso. Pero siguió avanzando no por prisa, sino por una necesidad interna que no sabía nombrar. Tardó casi 1 hora en encontrar el refugio de la mujer. No era gran cosa. Oculto entre una formación rocosa y un grupo de pinos viejos, el lugar parecía parte del mismo paisaje. El techo bajo estaba cubierto de ramas y piel curtida. Frente a la entrada un pequeño fogón rodeado de piedras negras. Un trozo de lona descolorida colgaba entre 2 árboles, como protección contra la lluvia, y 2 conejos eviscerados colgaban de un secador improvisado. El humo se elevaba en una línea delgada casi invisible. Ella lo vio antes de que él entrara del todo al claro. Lo notó por el rabillo del ojo. Ella estaba detrás de un árbol inmóvil, pero alerta con una mano escondida a su espalda. «No quise asustarte», dijo Caleb deteniéndose. Ella no contestó. Su rostro no se alteró. Mantenía la misma expresión cerrada, difícil de leer. «Te dije que te debía algo», continuó él. «Esto es parte de saldar esa deuda», aún sin respuesta. Levantó una mano despacio y dio un paso más. «No vengo buscando problemas. No vengo a robar ni a causarte miedo ni nada parecido. Solo pienso que si alguien me sacó de un río, lo menos que puedo hacer es devolver el gesto».